Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la Biblia ahí en el Salmo número 51. Ahí vamos a tener una meditación, una reflexión acerca del camino de la salvación, acerca de la eternidad, acerca de nuestra morada en los cielos. En el Salmo número 51, si nos daremos cuenta, entre otras cosas, que la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, es tan edificante, tan enseñativa como no hay igual. Cumple a carta cabal el propósito de salvar al creyente por la locura de la predicación, pero también depende de lo que uno lleve a cabo conforme a lo que uno haya escuchado. Decía nuestro hermano, hay que escuchar el mensaje, no del ser humano, sino de Dios, porque es Dios quien habla, es Dios quien nos instruye, es Dios quien quiere lo mejor para nosotros. Y como decía también nuestro hermano Genaro, si en ella hay disciplina, aceptémosla como de Dios y no como del hombre, porque eso es bueno para nuestra salvación. Una sola palabra, una sola frase de la Escritura nos da una gran enseñanza. Pero gran enseñanza, dice ahí el versículo 12 de Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. En esa frase nos vamos a tener la meditación de esta mañana, donde dice, vuélveme el gozo de tu salvación, algo que sentía el salmista que había perdido, algo que sentía que se le estaba yendo, o algo que sentía que ya no tenía. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero en el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no me quites de tu santo espíritu. Como consecuencia de haber sentido la exclusión de Dios, como consecuencia de no haber sentido ya el Espíritu Santo, sentía que la salvación ya no la tenía. Sentía que la salvación se le estaba escapando por lo que había hecho David. En el contexto de esta historia o de esta frase, encontramos al inicio del capítulo 51 que dice, las letritas no tan negras, las negras, arrepentimiento y plegaria, esas son del escritor, del traductor de la Biblia, pero cuando dice al músico principal, eso sí es inspirado. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, y el contexto es cuando David vio a aquella mujer hermosa y quiso tenerla, a pesar de que tenía varias mujeres, varias esposas, varias concubinas. Quiso tener a aquella mujer y la tuvo, pero no se conformó con una sola vez, sino la quiso tener para siempre. Puso a su esposo Urias al frente de la guerra con el único propósito de que lo mataran. Ese fue el contexto, cometiendo pecado grave David. Cuando es confrontado por Natán, entiende David no la indirecta, sino la amonestación de parte de Dios, que utilizó a un profeta para reprender grandemente a este rey, el máximo rey terrenal que tuvo el reino de Israel en su unificación, que fue David, sobresaliendo por Saúl y por Salomón. Ese es el contexto. David sabía que había pecado, David sabía que se había equivocado. Contra Dios había pecado. Y ahí empieza a decir ciertas cosas, purifícame, porque contra ti solo he pecado, y lábrame más de mi maldad, límpiame más de mi pecado. Pero llega esta frase, que es la que nos vamos a enfocar en esta mañana. Vuélveme el gozo de tu salvación, teniendo ese contexto, que ya sabemos lo que él hizo, y cuando fue confrontado por Natán, entonces sale de su mente, sale de su corazón, aquellas palabras que concluyen prácticamente con vuélveme el gozo de tu salvación. La pregunta sobre la cual basamos nuestros tres asuntos, que es lo que vamos a ver, 3 puntos de esta meditación, es ¿qué nos enseña esta frase? ¿Qué en la actualidad, qué nos debe de enseñar o qué nos enseña esta frase cuando dice vuélveme el gozo de tu salvación? Primero, nos enseña la plegaria de un rey pidiendo misericordia. Esto es lo que nos enseña. David aún era rey todavía, hasta que muere
la corona a su hijo Salomón. Cuando da esta frase David, vemos aquí en esta frase cómo un rey está clamando, cómo un rey está pidiendo, cómo un rey está orando y rogando a Dios, porque reconoce que la salvación es de Dios. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Yo puedo ser rey, pero no tengo la salvación. Puedo tener poder, pero no tengo la salvación. Así que le pide a Dios, le clama a Dios, le ruega a Dios con gran ahínco, con gran fervor, reconociendo lo que había hecho. Nos enseña pues la plegaria de un rey pidiendo misericordia y pidiendo, inteligente David, sabio David, sí, como solamente él fue en su momento, porque no se dirige a otras cuestiones, no se dirige a otras deidades, no se dirige a nada más que al que puede, al que da la salvación, que es Dios. Pero le ruega, le pide, le suplica, le ora que le vuelva al gozo, algo que él había sentido que había perdido, algo que él había sentido que ya no tenía, como es el gozo de la salvación. Decía nuestro hermano Mauricio: sigamos en este gozo. Al inicio, cuando estaba dando los cantos, la salvación es un gozo, grande gozo. Pero David aquí sentía que lo había perdido, y nos está enseñando cómo este rey, el máximo rey del pueblo judío, estaba postrado ante Dios, estaba hincado ante Dios, estaba pidiéndole misericordia. Esa misericordia era el perdón. Esa misericordia es que perdonara la iniquidad y el pecado y la maldad que había cometido, para que volviera en él el gozo de la salvación. Esto porque el estatus social no borra el pecado. Las personas económicamente superiores a uno, al menos a un servidor, su estatus, su economía, no porque sea rico, no porque tenga lo que tenga, sus pecados son borrados. David tenía todo, David era rico, David tenía todo, era un rey que tenía todo, y su estatus social era el más alto. No había otro más arriba más que humanamente, más que Dios. Había el profeta, pero en la sociedad David ostentaba el cargo más alto, como hoy en la actualidad puede ser el presidente de la República. Pero no por el hecho de que tenga el estatus social más alto va a cometer pecado y sienta que por su estado social en el que vive, Dios le perdona. Dios no perdona por la situación social en la que vivimos. Dios perdona por la sangre de Jesucristo. Cuando uno pide, cuando uno clama, cuando uno tiene la intención de que Dios le perdone de pecado. A veces los cristianos nos equivocamos cuando decimos: la sangre de Jesucristo me limpia de toda maldad, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Y a poco eso nos da permiso para pecar? Eso nos da una oportunidad para poder estar bien con Dios, no un permiso para seguir pecando y decir: el domingo participo de la comunión y limpio otra vez. Es una maquinación, es algo que estamos acomodando ya para decir: el domingo quedo limpio y otra vez vuelvo a pecar. Pero aquí David nos está enseñando la plegaria de un rey. Y yo cuando veo esto, digo: bueno, yo no soy rey, para nada. No tengo lo que David tuvo, no tengo las victorias que David tuvo, no tengo los subordinados que David tuvo. Yo en un momento de la vida, uno puede perder el piso y sentir que uno es mejor y que uno es superior, y en ese pérdida de piso sentir que por qué tengo que pedirle perdón a Dios, si nada más por mi situación Dios me perdona. Eso es un error, una gran equivocación. Hay que ver aquí a David postrado, con su rostro en la tierra, en el piso, en lo que uno tenga. Hay que ver aquí a David fuera de su palacio. Hay que ver aquí a David como una persona que había sido despojada de la santidad, una persona que estaba solo y que estaba rogando y que estaba pidiendo a pesar de que era rey. Y me pongo a pensar: si yo que no soy rey, a veces no lo hago. Si yo que no soy rey, a veces no pido a Dios perdón. Y si yo que no soy rey, digo: ¿por qué voy a hincarme? Basta con que agache mi cabeza. Esto es porque no he sentido que la salvación se ha alejado de mí. Sigo sintiendo el gozo de la salvación, pero en mi mente tal vez, pero tengo que ver realmente si tengo esa salvación y si es esa salvación para conmigo. Aquí David, con la consecuencia de haber pecado, decía:
que la salvación se fue de mí. Ya no tengo la salvación. Ahora yo he pecado, reconozco que he pecado. Y que cuando peco digo, sigo siendo salvo, sigo siendo santo, sigo teniendo la eternidad. No me paro en un momento de decir, pequé. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Porque pequé, porque mentí, porque vi con algo indebido con mis ojos, porque deseé, porque maquiné, porque pensé mal. Y cuando hago eso, no hago lo que hace David. Por eso es una gran enseñanza, como un rey está pidiendo en su plegaria, está pidiendo misericordia. Y yo no soy rey y no lo hago. Y tengo que aprender de esta sencillez, de esta humildad, que a pesar de que era rey, no había perdido el piso, lo perdió en un momento, porque se llenó de gran poder, pero cuando aceptó y reconoció la amonestación de Natán, dijo, ¿qué estoy haciendo para mi vida? Estoy alimentando la carne, pero no el alma. Así que vemos la plegaria de un rey pidiendo misericordia, porque el estatus espiritual no borra el pecado. El estatus espiritual no borra el pecado. Yo puedo predicar la palabra, puedo predicar el programa, puedo predicar, puedo transmitir, puedo decir, bueno, yo tengo un estatus espiritual tal vez superior porque soy predicador, porque soy evangelista, porque canto, porque oro. Así que si cometo pecado, por default Dios me va a perdonar. Es una equivocación. Eso es un error. El estatus espiritual, si somos predicadores, somos evangelistas, somos lo que somos, no lo somos por nosotros. Lo somos porque Dios nos ha dado un don para poder ejecutar y hacer una obra que Él nos ha mandado. Pero si yo pienso, yo predico y pequé, Dios me va a perdonar porque predico, porque le sirvo, porque trabajo para Él. Eso es otro error también. David servía a Dios, trabajaba para Dios, pero reconoce que ese trabajo no lo tuvo porque él quiso, no lo tuvo por sus fuerzas, sino que Dios se lo dio. Cuando va y vence a aquel gigante, dice, en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos te voy a eliminar, y reconocía todo eso. Así que decía, el hecho de que yo sea rey y que haya sido investido, que haya sido ungido como rey, y si el pecado no me quita, no borra el pecado. Y a veces uno puede tener la suposición o la idea de que, pues es que el hermano es predicador, pues Dios le perdona. Estamos en la misma situación. El pecado es lo mismo, los estragos del pecado, las consecuencias del pecado, es lo mismo para el que es rico, para el que es altamente espiritual, aparentemente. Porque si uno dice, yo soy altamente espiritual, predico y peco, entonces no lo era. Me estaba engañando a sí mismo. El que es altamente espiritual, el que se mantiene en el camino, es el que es temeroso de Dios. Es el que tiene un miedo a fallarle a Dios, es el que es altamente espiritual. No el hecho de predicar, porque la predicación es un don que Dios nos da, pero no lo hace a uno así. Pero uno en su mente, uno en su imaginación puede sentir de que si yo predico la palabra, soy altamente espiritual y he pecado, pero Dios me perdona. Ese es un grave error. Tengo que ver a David, nuevamente hincado, nuevamente postrado ahí ante Dios, porque ha pecado. Le digo, no, Dios, pues es que, mira, he evangelizado, mira, he visitado, mira, he ido, mira, he predicado. Creo que por eso es suficiente para que haya perdones. Si no pide uno perdón a Dios, el pecado sigue y va a seguir. David, vemos aquí la plegaria de un rey que tenía todo el poder, del mundo entero. El mundo entero estaba ante David por sus victorias y por todo lo que él era, por su sabiduría, por todo lo que él era, pero estaba hincado ante Dios. Estaba pidiéndole perdón a Dios, estaba pidiendo misericordia. La misericordia es el perdón que estaba pidiendo a Dios. Y dice, tengo toda la alegría del mundo, puede ser, pero no tengo el gozo de tu salvación. ¿De qué me sirve? Por eso vemos aquí a David, porque las obras, el estado de obras que uno haga, tampoco borran pecado, hermanos. David pudo bien dicho aquí, pero mira, maté al gigante, pero mira, he conquistado, pero mira cómo tengo el reino de Dios, o sea que pues, por esto debes de perdonarme. Tampoco es por eso. Si uno dice, yo trabajo, yo hago, tengo derecho, merezco el perdón, tampoco es por eso. Ni la obra que uno haga, ni el don que uno tenga, ni el estado social que uno tenga, borra el pecado. La única manera de borrar el pecado es la sangre de Jesucristo. Y para eso se necesita uno pedir perdón a Dios. Como dice la primera carta del Evangelio, la primera carta del apóstol Juan, que si uno le pide a Dios, entonces sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Pero si uno no pide a Dios, ¿dónde está? No viene por default, como coloquialmente decimos. No viene por añadidura tampoco. El perdón no, el perdón viene cuando uno lo reconoce, cuando uno lo acepta y cuando uno pide a Dios que le perdone de toda maldad que uno ha cometido. Que todos lo hacemos, que conviene hacerlo. A veces no lo hacemos porque no reconocemos.
A veces perdemos piso. Somos hijos de Dios todos. Somos hijos de Dios. Nadie está más encima que otro. David aquí se puso, yo creo que a un nivel mucho más superior que cualquiera de sus súbditos, que cualquiera que tenía menor cargo en su ejército. Tal vez se lo veía y dice, yo me voy hasta atrás porque yo voy a pedirle a Dios. A pesar de que era rey, a pesar de que estaba investido, a pesar de que tenía un palacio, estaba hincado y postrado ante Dios pidiendo misericordia. Lo hacemos nosotros. Nos enseña, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que lo más valorado, nos enseña lo más valorado de un hombre que tuvo todo. Ese es el punto número 2. Nos enseña lo más valorado de un hombre que tuvo todo. Esto es que este hombre que tuvo todo, ha valorado más o valora más la salvación, el gozo que produce la salvación, que el gozo que produce haber enfrentado a aquel gigante que a todos humillaba, que nadie se podía enfrentar con él. Porque uno puede decir, David, ¿por qué estás triste? Aquí está triste, aquí está amargado, aquí está el hombre cabizbajo y con toda su vestimenta de rey. Está así triste, está acongojado. Y luego llega uno y le pregunta, ¿pero por qué estás triste, oh rey David? Deberías estar contento por la gran proeza que hiciste cuando eras un jovencito, que ni siquiera Saúl, con su tamaño de estatura y con su corpulencia que era, se quiso enfrentar a Goliat. Y tú, jovencito, con tu cuerpo como estabas, tú dijiste, yo lo enfrento. Y lo venciste. Esa es una proeza que te debería dar gran alegría. Pues no le daba alegría. Esa proeza de haber vencido a Goliat no le daba alegría. No sentía él ese gusto, ese gozo por el cual debía haber sentido. A pesar de que no nomás hizo esa proeza, a pesar de que perdonó a Saúl cuando Saúl lo quiso matar 3 veces, debería sentirse contento porque lo perdonó, que hace lo que casi nadie hace. Por eso David es considerado que tiene un corazón conforme al de Dios, por el perdón que ejecutó, porque Dios perdona. No por otras cosas, porque a veces dicen, ¿cómo tiene el corazón como el de Dios si tuvo tantas mujeres, tantas concubinas? No, tiene el corazón conforme al de Dios, y así lo menciona la Biblia, por el perdón, porque no es fácil perdonar, y menos en la situación que él estaba. Él perdona y se gana ese adjetivo por parte de Dios. Pero aquí lo vemos triste. Dice, Dios, vuelve el gozo de tu salvación. Y los súbditos están diciéndole, pero tienes que estar gozoso, David. Tú, rey, porque venciste a aquel gigante. Pues no. Dice, esto es algo inferior. A veces nos sentimos contentos nosotros. Y sí es válido sentirnos contentos de las proezas que tenemos, de los logros que tenemos. Pero esa no es la felicidad. Ese no es el gozo que debe ser de nuestra alma. El gozo de nuestra alma es la salvación. Ese es el gozo que debemos de buscar, que debemos de anhelar. Lo demás es superficial, lo demás es temporal, lo demás todo lo demás es perenne, lo demás todo se va a quedar aquí, pero el gozo nos va a continuar. El gozo de la salvación va a seguir con nosotros. Cualquiera diría, no, estoy contento, y recordaría las anécdotas y a sus nietos y a sus bisnietos. Y miren cómo soy, saldría con el pecho erguido por todo el rey, alábenme porque vencí yo a Goliat. Cualquiera sentiría de esa manera, pero aquí el hombre no, el hombre está triste, el hombre está acongojado, y que a pesar de que lo tuvo todo, nos enseña lo más valorado de un hombre que lo tuvo todo. Y yo sinceramente no he vencido a un gigante como Goliat. Tal vez hemos tenido algunos logros personales y que nos gozamos, sí. Decía nuestro hermano un miércoles, dice, no, para mí mi meta era tener mi casa con aire acondicionado. Y disputa eso, sí, pero no es lo mismo el gozo de la salvación que el gozo de algo terrenal. Y aquí David nos lo está enseñando, porque fue un hombre que tuvo todo, tuvo mujeres, y a pesar de que tuvo muchas mujeres y muchas concubinas, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, se sentía triste, no tenía el gozo que debería tener, su semblante había decaído, se le veía en su mirada, se le veía en su rostro, se le veía que estaba triste, amargado completamente, y cualquiera podía estar feliz. En este caso el hombre, hablando como hombre, si tuviste muchas mujeres y muchas concubinas, pues debería estar contento y diría, bueno, yo mi vida hice esto, mi vida hice lo otro. Pero él sabía bien que había pecado, él sabía bien que se había equivocado con el ser que menos se debe de equivocar, que es con Dios. A veces nos equivocamos con nosotros mismos, pero con Dios no, porque Dios nos da la salvación es de Dios.
Y a pesar de que tuvo muchas mujeres y que tuvo las mujeres más hermosas en su tiempo, no sentía ese gozo, no sentía esa felicidad. Estaba triste el hombre y cualquiera de sus otros, oye, pero David debería estar contento. El rey David debería estar gozoso. Y cuando vemos cómo terminó David, sabemos por qué. Porque tuvo muchas mujeres y muchas concubinas, decía un hermano entre semana, ¿y dónde estuvieron cuando los últimos días de su vida? Pues obviamente lo dejaron, lo abandonaron. ¿Dónde están aquellas personas? ¿Dónde está aquello que le daba placer en su cuerpo? Estaba solo. Y aquí, después de haber pecado, ¿dónde están las personas que deberían de animarlo? Estaba solo aquí, solo ante Dios. Pero él dice, prefiero estar solo ante Dios aquí postrado, que el día del juicio escucha las palabras aquellas, excluido eternamente de Dios. Nos enseña que lo más valorado, de un hombre que lo tuvo todo. Esto es que valora más la salvación que el poder que tuvo. Valora más la salvación que las proezas que logró. Valora más la salvación que las mujeres que tuvo. Valora más la salvación que el poder que tuvo. Y tuvo mucho poder David. Todo el poder lo tuvo David. Y lo tenía en ese momento. Era un rey todavía. Pero dice, esto que tengo, sinceramente, no se compara al poder, al gozo de la salvación. Puedo tener todo el poder. Imagínense los festines que hacía David. La Biblia nos menciona todo lo que mataban, todo lo que consumían, todo lo que bebían, todo lo que hacían, todas las fiestas que duraban hasta a veces hasta un año. Y ni eso le daba el gozo. Ahí estaba triste nuevamente el rey David porque la salvación no la tenía. Entonces uno le pregunta a David, rey, ¿por qué está triste? Pues si tuvo todo el poder económico, tuvo toda la sabiduría, tuvo todas las victorias, ¿por qué no tengo la salvación? Nos puede contestar, nos debe contestar de esta manera el rey David. Tuvo todo el poder económico, tuvo todo el poder, tuvo todo el mando. Dice, hay una frase de un escritor de Saltillo, se llama Armando Aguirre, no recuerdo el otro apellido. Desde hace muchos años yo he sido lector del Siglo de Torreón, desde que era muy joven. Y siempre leía esa columna de política y cosas peores. Y es un escritor que es más conocido como Catón. Hace poco escribió una columna donde reclama a la revista, no sé si es Forbes, o una revista donde nombra a los hombres más ricos del mundo. Dice, ¿por qué no me colocaron ahí como los hombres más ricos del mundo? Y empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo todo lo que tengo, y todo lo que tengo, y todo lo que soy, y todo lo que tengo, yo debería estar ahí. Pero termina la columna con algo que me pareció muy acertado. Dice, hay gente muy pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Así termina la frase de Armando Aguirre, mejor conocido como Catón, escritor de Saltillo, periodista, columnista. Y cuando uno logra entender ese concepto, tal vez en la juventud no, porque en la juventud uno quiere tener, tal vez también en la edad que uno tenga, pero aquí vemos a un rey que lo tuvo todo y que no le daba el gozo, que tuvo todo el dinero, tuvo todo el oro, tuvo todo. ¿Qué podía pedir un rey que no se le diera? El alimento más suculento, el alimento más sabroso. ¿Qué podía tener? ¿Qué podía querer que no lo tuviera? Pero no tenía el gozo de la salvación. Podía tener todo a su disposición, pero el gozo de la salvación no. Y también recuerdo una frase del presidente actual que dio por allá en mayo del 2019. Dice el presidente, palabras más, palabras menos, que solo lo barato se compra con dinero. Dice, lo más valioso no se puede conseguir con dinero. Tiene toda la razón. La fidelidad no se obtiene con dinero. La salvación no se obtiene con dinero. ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Dice el Señor Jesucristo. ¿Qué vas a dar tú por tu alma? Todo lo que tengas, ¿qué tienes? No tienes nada. Y aquí David, ¿qué tenía? Sentía que no tenía nada. Y a pesar para el sentido humano, lo tenía todo. Y cualquiera pudiera envidiarle, ¿no? Yo quiero ser como David. Y David decía, yo quiero ser como una persona que no ha pecado. Yo no quiero haber tenido eso, no quiero haber pecado, ahorita quiero cambiar. Más cambio todo el reino que tengo por la salvación, pero no lo podía hacer. Porque no se cambia, no hay manera de cambio para el perdón, para la salvación, solamente la misericordia.
Y aquí vemos en esta frase, vuélveme el gozo de tu salvación, nos está enseñando lo más valorado de un hombre que lo tuvo todo. Veamos este ejemplo, veamos esta enseñanza de David, que a pesar de que tuvo todo, pero todo, no sentía ese gozo, estaba triste. Y por último, ¿qué nos enseña esta frase? Vuélveme el gozo de tu salvación. Hemos visto dos. Nos enseña la plegaria de un rey pidiendo misericordia, nos enseña lo más valorado de un hombre que lo tuvo todo, y nos enseña la angustia de un pecador que conoce las consecuencias de sus pecados. Aquí vemos angustiado a David, angustiado como pocos. Y yo cuando lo veo digo, David estaba más angustiado que yo cuando peco. ¿Será que él conoce más las consecuencias que yo? Creo que sí. Porque este hombre está angustiado, porque ha pecado. No hay una tranquilidad en él, no hay una paz en él, no hay paz en su corazón, no hay paz en su alma, no hay paz en su mente. Lo veo de un lado para otro, lo veo caminando cabizbajo, lo veo preocupado, lo veo angustiado, lo veo que no puede dormir, lo veo que no puede ingerir el alimento, lo veo que ve la vida muy sombría, a pesar de que el rey que tiene todo, lo veo así. ¿Por qué? Porque está angustiado. ¿Por qué está angustiado? Porque pecó y sabe que ese pecado le va a quitar el gozo que produce la salvación. Y ese es un hombre angustiado. Y yo digo, yo no me he angustiado cuando peco. Digo, no, pues le pido perdón a Dios, pero no me he angustiado. Debo de angustiarme, porque cuando uno se angustia, como David, es por dos cosas: saber las consecuencias del pecado y saber lo que está perdiendo. Porque estaba perdiendo el cielo, y por él estaba perdiendo el cielo. Dice, no, ¿cómo voy a perder lo más precioso? Y se sentía así, como un león enjaulado que iba para otro lado y que le sudaban las manos y que le dolía la cabeza, y lo veo de mil maneras. Yo a veces digo, yo no me veo así cuando me tengo que sentir esas emociones, esos sentimientos, para que me ayuden a no volver a pecar. Porque si no, se me va a hacer algo común, una práctica de peco, me arrepiento. Y aquí David había pecado y había sido confrontado. Y uno puede decir, pero David tenía que ser el ejemplo. También nosotros somos cristianos y tenemos que poner el ejemplo. Somos santos para Dios, somos apartados para Dios. Pero aquí vemos la angustia de un pecador que conoce las consecuencias por sus pecados. Conocemos nosotros las consecuencias de los pecados, de los errores que cometemos. Si no los conocemos, deberíamos de conocerlos. Y tal vez sentiríamos la angustia, y tal vez entenderíamos a David. Porque aunque ya lo leí, aunque ya lo bosquejé, y aunque lo estoy predicando, no llego a entenderlo completamente, no me llego a poner en sus zapatos, no me llego a poner en su posición. Y no porque no he pecado, porque sí he pecado. De la misma manera, no, pero es pecado, para Dios es pecado. Y no logro entenderlo aquí, que lo debo de entender. Quiere decir que no he pedido a Dios perdón. Quiere decir que valoro más las cosas que tengo que la salvación. Y quiere decir que no me siento angustioso, que no estoy angustiado, mejor dicho. Que puedo reír, que puedo caminar, que puedo hablar, que puedo comer, que puedo planear. Pero espérate, es pecado. ¿Por qué no piensas en el pecado? Me pregunto yo. Porque mi mente está en otro lado. Porque mi mente no está pensando en Dios. Porque mi mente no ve a Dios como me ve Él cuando he pecado. Dice Isaías 59 que no se ha cerrado el oído de Dios para oírnos. Dice, pero vuestros pecados e iniquidades han hecho una separación. Isaías 59, capítulo 1, versículo 1 y 2. Se han hecho una separación. Dice, vuestros pecados e iniquidades. Y yo he pecado, y tal vez he sido inicuo. Entonces yo digo, ¿sigo estando con Dios? ¿Por qué no puedo verme como aquí? Digo, ¿por qué no me puedo ver? Me tengo que ver angustiado, como David, para querer estar siempre con Dios, en el santuario de Dios, más en su palabra, más en la oración. Y tengo que buscar ver la consecuencia del pecado. Y lo veo en Caín, y lo veo en Adán, y lo veo en Eva, pero no lo veo en mí. ¿Por qué no lo veo en mí? Cuando Caín pecó, fue separado de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso. Entonces yo digo, ¿será que yo me siento superior? ¿Será que yo me siento una persona privilegiada en el sentido de que Dios a mí no me va a hacer nada? Entonces estoy equivocado, porque puede ser que no tenga el gozo de la salvación y sienta que la tenga. Puede ser
que tengo la salvación, que tengo el cielo y tal vez no lo tengo. Tengo que ver lo que sintió David para sentirlo yo de esa manera. Ver cómo este rey está en una plegaria pidiendo misericordia a Dios. Ver que para él lo más valorado, que lo tuvo todo, es el gozo de la salvación. Y ver la angustia de este pecador que conoce las consecuencias de su pecado. Aquí David vemos cómo siente que el gozo eterno se le está yendo de las manos. Pero también sabe que es la oportunidad idónea y perfecta para enmendar los errores. Mientras esté vivo, mientras respire uno, puede uno corregir aquellos pecados por Dios, para Dios, y solamente como medio es la palabra de Dios y la obediencia a Dios. Y muchas cosas creo que debemos de corregir nosotros. ¿Estamos en el camino correcto? Sí, esto es verdad. Sabemos que hay altibajos, sabemos que hay desánimos, sabemos que hay emociones distintas, pero debemos de entender claramente las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados. Porque las vamos a padecer aquí físicamente, las vamos a padecer, pero no las padezcamos eternamente. Los errores que cometemos, las consecuencias las vamos a padecer, pero si pecamos, aquellas consecuencias eternas y espirituales las vamos a padecer. ¿Qué necesidad hay, sinceramente? Y David aquí lo vemos angustiado porque sabe que lo que él ha hecho merece la exclusión de Dios. Lo que él ha hecho entiende que le va a producir una profunda tristeza eterna. Y sigue siendo rey aquí. No ha perdido, no ha dejado el trono, sigue siendo rey. Pero un rey triste, pero un rey acongojado, pero un rey angustiado, que daría todo su reino, que daría todo por volver a tener el gozo de la salvación. Por eso le dice a Dios, por eso le clama a Dios, por eso le pide a Dios, por eso le ruega a Dios, vuelve el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente, una vida noble en paz, es decir, que mi espíritu no esté alterado, que mi espíritu no esté angustiado, que sienta yo la paz, que es lo que significa la segunda frase, que sienta yo la paz en mi corazón, que no me esté tronando los dedos como nosotros hacemos, que no me esté mordiendo las uñas por la angustia que me produce haber perdido la salvación por haber pecado. Por eso cuando uno ha cometido un pecado, uno debe de pensar y meditar qué es lo que uno ha hecho, y cuáles son las consecuencias de lo que voy a recibir, para enmendar, para corregir, y en la medida que nos amemos, si es que nos amamos, porque a veces decimos que nos amamos y no, cuando no nos amamos, cuando nos damos lo perjudicial para nosotros, cuando no nos amamos para cuando no estamos ante la presencia de Dios. Amemos nuestra alma, no nuestro cuerpo nunca lo vamos a llenar, nuestro cuerpo nunca lo vamos a saciar, pero si amamos nuestra alma, la vamos a querer que está en la eternidad. El cuerpo no va a padecer, el alma sí. Pero a veces no nos amamos internamente, nos amamos superficialmente, amamos la carne, amamos la apariencia, amamos el físico, pero no el alma. Pero si nos amáramos como debe de ser, si nos amamos como Dios nos dice que nos amemos, cada vez que cometamos un pecado nos vamos a angustiar, nos vamos a desesperar, y vamos a querer que ya llegue la reunión, y vamos a querer abrir la Biblia, y vamos a estar orando día y noche a todas horas pidiéndole perdón a Dios, porque realmente no hemos sentido físicamente, y ese es un error. No hemos sentido físicamente lo que es estar separado de Dios. Porque a pesar de que pecamos, espiritualmente no podemos estar, pero como siempre dice nuestro hermano general en su oración, que Dios hace salir el sol para buenos y malos, hace llover para justos y injustos. Así que decimos, pues Dios me está bendiciendo. Sí, pero lo hace Dios en general. Pero tenemos el gozo de la salvación, preguntémonos, cuestionémonos. Si no, veamos el ejemplo, lo que nos enseña esta frase del rey David, devuélveme el gozo de tu salvación, que nos enseña la plegaria de un rey pidiendo misericordia, nos enseña lo más valorado de un hombre que lo tuvo todo, nos enseña la angustia de un pecador que conoce las consecuencias por sus pecados. Queremos, hermanos, con esta enseñanza, queremos con la palabra de Dios que hemos recibido, la tomaremos, la valoraremos, nos entrará por aquí, nos entrará por allá, la pondremos en práctica. Eso va a depender de nosotros.
Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El trabajo de Dios está hecho, el trabajo de Dios lo hace cada vez que escuchamos predicación. Ahora depende de nosotros como receptores de la palabra, qué es lo que vamos a hacer. Si nos amamos, reflexionaremos. Y si no nos importa la salvación, pues seguiremos nuestra vida tal vez no tan entregados al camino, pero ya sabemos las consecuencias. En un momento determinado de la historia de nuestra vida, de nuestra existencia, vamos a quedar excluidos completamente de la presencia de Dios si es que no modificamos nuestra conducta. Y aquí lo vemos en este rey, que quiso arreglar las cosas bien con Dios cuando había tiempo. Por eso dice Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento en que uno va a clamar a Dios y no lo vamos a encontrar. Dios nos bendiga. Amén.